El Valencia aprovechó al máximo su pegada para ampliar su ventaja en la tercera plaza del campeonato en medio de la eliminatoria de Europa League ante el Atlético de Madrid y ante un Osasuna que mereció algo más en su visita a Mestalla. La primera ocasión clara del partido iba a llegar para el conjunto rojillo, a punto de marcar Aranda la contra. El malagueño se plantó solo delante de César, pero no supo resolver ante la buena salida del Metache. Primer contratiempo para Emery, llegaba con la lesión de Albert y el técnico del Valencia, que había dado descanso a Rubén Baraja, debía dar entrada al vallisoletano cuando apenas se cumplía un cuarto de hora de partido. Volvía a intentarlo Osasuna, disparo lejano de Pandiani, que se marcha rozando la escuadra de César. Aparecían los pequeños del Valencia, remate de cabeza de Villa y gran intervención de Ricardo. El Valencia se iba a adelantar antes del descanso, pero el tanto iba a ser anulado por claro fuera de juego. Tarda en dar el balón Vanega Villa. Se quejaba amargamente el asturiano a Ever por no darle el balón a la primera. Y el fuera de juego es clarísimo. Pero nada más comenzar la segunda parte, esta vez sí el Valencia iba a tomar ventaja en el marcador. Centro de Mata desde la banda izquierda. Y Joaquín remata después, haciendo inútil la estirada de Ricardo. Se adelantaban los locales. Golazo de Joaquín, 1-0. Y la pegada del Valencia volvía a ser mucho más efectiva que su juego. Osasuna no dio el partido por perdido. Cabezazo de Pandiani que se marcha fuera. Aunque eso sí, el Valencia tuvo varias ocasiones para sentenciar el partido. Villa se plantaba solo delante de Ricardo. Y el disparo del asturiano se marcha desviado. No se pierda la ocasión que iba a desaprovechar Osasuna. Mal despeje de Fernández, volea de Camuñas. Y buena intervención de César, que volvía a salvar al Valencia. Y como decíamos antes, el Valencia pudo matar a la contra. Villa se tira al pico del área, centro medido para Mata. Y solo en boca de gol el 10 del Valencia cabecea fuera, lo que falló Mata. Qué increíble que ese remate no terminase en gol. El partido no podía terminar sin el clásico tanto de Villa, balón de Pablo desde la derecha. Y en boca de gol el asturiano salva la salida de Ricardo. Define a la perfección el 7. Mataba el partido el Valencia. El conjunto de Emery le tocó sufrir y no fue hasta un minuto para el 90 cuando dejó sentenciado el partido. Y aunque la carrera por el Pichichi está demasiado cara, Villa no se resigna, buscó otro gol el Guaje. Ricardo pica, se lleva por delante a Villa. El penalti es claro, tarjeta para el meta de Osasuna. Y David Villa iba a anotar su 20º gol esta temporada en Liga, 3-0. El Valencia resolvía en los últimos minutos un encuentro en el que la diferencia no fue ni mucho menos de 3 goles. Final feliz en Mestalla, Valencia 3, Osasuna 0.